Pues vamos a continuar con otro problema de cinemática de la partícula, que es otro de los temas a evaluar en este examen. Y pues vamos a estudiar el problema 21 de la guía de mecánica aplicada, el cual dice: el disco de centro C y radio R rueda en la superficie inclinada 45 con la horizontal. Importante. Como el enunciado ya está diciendo que rueda, esto es un dato muy importante porque quiere decir que el disco está en rodadura. Y si un disco está en rodadura, quiere decir que el CIR podemos identificarlo directamente y no es más que el punto de contacto de la periferia del disco con la superficie mediante el cual el disco tiene contacto. Y justamente ese punto es este que está acá, o esa partícula. Y ese que está allí es el CIR del disco. ¿Ok? Eh, Además, indica que la superficie inclinada que vemos acá tiene un ángulo con respecto al horizontal de 45 grados. ¿Ok? Eh, a la periferia del disco se articula la barra AB de longitud 2R, cuyo extremo B se mueve en la superficie vertical también fija a tierra. Para la configuración mostrada, CA es paralelo a la superficie inclinada y la barra forma 45 grados con la vertical. Si el disco gira desaceleradamente respecto a tierra en sentido horario con velocidad y aceleraciones angulares de magnitudes omega y omega cuadrado sobre 2 respectivamente, determinar el vector velocidad angular y el vector aceleración angular de la barra respecto a tierra para dicha configuración. ¿Ok? Entonces, siguiendo con la misma dinámica, se proceden a identificar los cuerpos rígidos que se están estudiando, que en este caso es la barra y el disco. Al disco se le llama 3, se le llama 2 en este caso, a la barra 3. Luego de ello, se proceden a identificar las trayectorias de las partículas. En este caso, esta es la trayectoria de B, que pertenece a 3 respecto a Tierra. Y aquí podemos también identificar esta otra partícula, que sería la trayectoria de C, que pertenece a 2 respecto a Tierra. ¿Sí? Ok. Importantísimo. También podemos ver o tratar de identificar el tipo de movimiento de la barra. En el caso del disco, ya sabemos que está en rodadura, y en el caso de la barra, podemos, a simple vista no se puede ver, está un poquito complicado ver el tipo de movimiento de la barra. Pero si intentamos identificar el CIR, eso nos puede dar algún indicio de qué tipo de movimiento pudiese tener, ¿no? Entonces, en el caso del disco, de la barra, para identificar el CIR que necesitamos, la dirección del vector velocidad de al menos dos partículas, ¿ok? Entonces, ¿conocemos la dirección del vector velocidad de B? Sí, que es esta. Luego de eso, perpendicular a ella, debería estar el CIR, ¿ok? Ahora, ¿conocemos en primera instancia la dirección del vector velocidad de A? No, no la conocemos. Pero A es una partícula en común tanto del disco como de la barra. Entonces, si yo lo quiero evaluar como el disco únicamente, o sea, imagínense por un instante que la barra no existe, sino que solamente existe el disco y la partícula A. Entonces, yo quiero conocer la dirección del vector velocidad de A, pero ya conozco el CIR. Entonces, si yo conozco el CIR, muchachos, yo puedo conocer la dirección del vector velocidad de cualquier otra partícula del disco, simplemente uniendo el CIR con esa partícula que quiero conocer la dirección del vector velocidad. Luego que yo una eso, trazo una perpendicular, y esa perpendicular es la dirección del vector velocidad de esa partícula. Simplemente lo que hacemos es que nos vamos hacia atrás. ¿Qué es lo que yo necesito para conseguir el CIR? Dos direcciones, al menos dos direcciones de dos vectores de velocidad de dos partículas. Pero si ya conozco el CIR y yo quiero conocer la dirección del vector de velocidad de una partícula, simplemente uno el CIR con esa partícula y perpendicular a ello tengo la dirección del vector de velocidad. Entonces, si ya conozco la dirección del vector velocidad de la partícula A, ¿qué hago? Trazo una perpendicular
y donde corte ambas perpendiculares tengo el CIR. Ah, pero fíjense algo importante. No, ambas perpendiculares son paralelas, pero únicamente para este instante, ¿ok? Porque basta que esta barra se mueva para que esas dos rectas se intersecten en algún momento. Entonces, esto quiere decir que el CIR está en el infinito. Entonces, para este instante, muchachos, únicamente para este instante, la barra, fíjense, que se va a trasladar, ¿ok? Pero de forma instantánea, ¿ok? Se va a trasladar de forma instantánea, ¿sí? Eh, Ahora, si por ejemplo el CIR cortar en el infinito para cualquier instante de tiempo, ¿ok? En ese caso estuviese en traslación pura, en ese caso estuviese en traslación pura, que fue el caso eh, que se vio en el primer problema. Recordemos que se tenía una guía inclinada y una barra que se movía dentro de esa guía. Uy. Entonces, si en ese caso se determinaba el CIR, fíjense que en ese caso también las perpendiculares también cortaban en el infinito, pero en ese caso, para cualquier instante de tiempo, esas perpendiculares siempre iban a cortar en el infinito. Entonces, en ese caso, se dice que la barra estaba en traslación pura, pero en este caso, solamente corta en el infinito en dicho instante, y entonces se puede interpretar y decir que la barra está en traslación instantánea. Únicamente para este instante, ella se traslada. ¿Ok? Ahora, ¿qué información me dice eso? Que está en traslación instantánea. Que omega 31 es igual a cero. Pero alfa 31 es diferente de cero. ¿Ok? Esa es la información que me da cuando yo logro determinar o identificar que una barra está en traslación instantánea. Ahora bien, se tiene una nota acá en la cual indica si el cuerpo rígido de estudio que se encuentra en traslación instantánea, ya lo logramos identificar, quiere decir que el vector velocidad angular de dicho cuerpo es nulo, más sin embargo el vector aceleración angular no lo es para dicho instante. Datos. El disco es de radio R, rueda, el ángulo que forma la superficie inclinada con horizontal es 45, la velocidad angular del disco es omega y la aceleración angular del disco es omega, omega cuadrado sobre 2. ¿Ok? Ahora bien, dándole sentido vectorial a esos datos, fíjense algo importante. Inicialmente se parte a darle sentido vectorial a la velocidad angular, ¿ok? Entonces, la velocidad angular, omega 21, va a ser igual a omega. ¿En qué dirección? En K. Fíjense algo, como él dice, si el disco gira desaceleradamente respecto a Tierra en sentido horario, como el sentido es horario, quiere decir que entonces eso va en menos K, ¿ok? Si hubiese dicho, por ejemplo, sentido antihorario, entonces sería K positivo, ¿ok? Sería positivo en este caso. Pero como es horario, es negativo, ¿sí? En el caso de la aceleración angular, sería magnitud omega 21, dirección en K. Pero el sentido se coloca positivo. ¿Por qué positivo? Porque el enunciado dice que el disco gira desaceleradamente. ¿Ok? Desaceleradamente. Entonces, ¿qué quiere decir que sea desaceleradamente? Que tiene que tener el signo contrario de la velocidad angular. Entonces, es muy importante con esto porque si esto que está acá, que es básicamente lo primero que se hace, lo tienen mal, le dan el sentido vectorial mal, entonces van a tener todo malo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que piden determinar? Tanto la velocidad angular como la aceleración angular de la barra respecto a tierra. Entonces, fíjense, como tenemos una barra inclinada, pues entonces se utiliza un diagrama de vectores unitarios como referencia, que en este caso se le llama PQ, para, para tenerlos allí como referencia. Entonces, relaciones cinemáticas. Fíjense que tenemos acá algo muy importante que es un vínculo, ¿ok? Un vínculo en A. Ese vínculo tiene la particularidad que hace que la partícula A
mantenga unido tanto el disco como la barra. Esa es la particularidad de ese vínculo. Además de ello, A es una partícula que pertenece tanto a la barra como al disco. Y por lo tanto, se puede decir mediante relaciones cinemáticas que tanto el vector velocidad de A21 es igual al vector velocidad de A31, ¿sí? Por ser un vínculo allí. Y de igual forma pasa con las aceleraciones. Tanto el vector aceleración de A21 va a ser igual al vector aceleración de A31. Entonces, se va a hacer la misma dinámica de lo que se ha hecho siempre. Se busca una expresión, se busca una expresión para determinar el vector velocidad de A21, se busca otra expresión para determinar el vector velocidad de A31, se igualan ambas expresiones y se determina lo que se necesite. Y de igual forma con las aceleraciones, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, vamos a comenzar a buscar la primera expresión del vector de velocidad de A21. ¿Ok? Entonces, si es de A21, quiere decir que vamos a trabajar en este caso con el disco. ¿Ok? Entonces, el vector velocidad de A21 va a ser igual cuando se está trabajando con la periferia. Es recomendable relacionar la partícula de la periferia con el centro del disco. ¿Sí? Es recomendable. Entonces, en ese caso, y tomando en consideración esa recomendación, se dice que el vector velocidad de A21 va a ser igual al vector velocidad de C21, que C es el centro de masa del disco, más omega 21 cruz CA. Y por rodadura, el vector velocidad de C21 va a ser igual a omega 21 cruz IC. Esta es una ecuación que ya teóricamente se tiene descrita. Entonces, por rodadura, ya sabemos que el vector velocidad de C21 es igual al vector velocidad angular 21 cruz vector IC, más esto se sigue manteniendo igual. Vector velocidad angular 21 cruz vector CA. Entonces, esto que está acá, lo seguimos desarrollando. El vector velocidad 21 no es más que omega 21 en K. Ya sabemos positivo porque es una incógnita. Cruz IC. Fíjense, IC sería esta distancia y hacia arriba, y C. Entonces, magnitud R, dirección P. ¿Ok? ¿Por qué P? Porque nosotros definimos un vector unitario P hacia arriba, perpendicular a la superficie, y Q también hacia arriba, pero paralelo a la superficie. Entonces, IC va en dirección P. ¿Ok? Más omega 21 en K cruz CA. Fíjense algo, CA. CA sería este vector que está acá, cuya magnitud es R y cuyo dirección es en Q y el sentido negativo. ¿Por qué? Porque se colocó positivo Q hacia arriba y la dirección de este vector es hacia abajo. Entonces sería menos Q. ¿Ok? Entonces, si esto se desarrolla, quedaría omega 21 por R es lo mismo a R omega 21. K cruz P, Q. Entonces ya tenemos esto resuelto. R omega 21 es igual a R por omega 21, K cruz Q menos P. Y ese menos, con este menos se va y queda positivo y queda aquí P. Entonces ya de esta forma tenemos la ecuación 1 descrita. Ahora se desarrolla la ecuación 2. En el caso de la ecuación 2, eh, en este caso se estaría trabajando directamente con la barra. ¿Ok? Recordemos que la barra se tiene acá A y se tiene aquí B. Entonces, en este caso vamos a trabajar ahora con la barra. Partimos del vector velocidad de A31, lo vamos a relacionar con B, con que es el otro extremo de la barra. Eso va a ser igual al vector velocidad de B31 más omega 31 cruz BA. Entonces, el vector velocidad de B31 lo podemos escribir de la siguiente forma. Eso va a ser igual a magnitud, velocidad de B31. Dirección, ¿en qué dirección se mueve la partícula B de la barra? En dirección J, ¿cierto? Y sentido positivo por ser una incógnita. ¿Ok? Más, vector velocidad de omega 31 es igual a omega 31. Dirección en K.
y sentido positivo por ser una incógnita. Cruz BA, fíjense algo, BA. Entonces, BA es este vector que está acá con esta dirección. Magnitud 2R, que viene siendo la longitud de la barra. Dirección menos P. ¿Por qué menos P? Porque recordemos que nosotros definimos P positivo hacia arriba y la dirección de este vector BA va hacia abajo. Entonces, por eso sería menos P. Luego de esto, simplemente lo que se hace es desarrollar esta ecuación y sigue quedando velocidad de V31 en J. Ahora, 2R por omega 31 es igual a 2R omega 31. K cruz P es Q. Entonces, se mantiene el Q y el signo sigue siendo negativo. ¿Ok? Luego que ya tenemos la ecuación 1 lista y la ecuación 2 lista, por relación cinemática, ¿qué hacemos? Igualar ambas ecuaciones. Se iguala la ecuación 1 con la ecuación 2. Entonces, en este caso, se tiene como incógnita omega 31 y la velocidad de V31. Entonces, en este caso, si yo quiero conocer omega 31, yo lo que hago es multiplicar esta ecuación por i. ¿Ok? La multiplico por i. Si la multiplico por i, si la multiplico por i, yo lo que voy a hacer es volarme esta incógnita, porque i por j es 0. ¿Sí? Entonces, si la multiplico por i por q es menos raíz de 2 sobre 2. I por P es raíz de 2 sobre 2. Aquí está, raíz de 2 sobre 2. I por Q menos raíz de 2 sobre 2. I por J, 0. Y por Q es menos raíz de 2 sobre 2. Y ese menos con este menos se va y queda raíz de 2 sobre 2. Entonces fíjense que en este caso, eh, esto con esto se me hace 0 y concluyo que omega 21 es igual a 0. ¿Tiene sentido que analíticamente la velocidad angular me dé 0? Sí. Eso me está indicando que la barra está en traslación instantánea. Como anteriormente, se les indicó que la barra estaba en traslación instantánea y además, al saber que una barra está en traslación instantánea, se sabe que dicha velocidad angular es 0. Fíjense que ahorita se acaba de demostrar. ¿Ok? Acabamos de demostrar que la velocidad angular de esa barra en efecto es 0. Entonces, eh, si nosotros vemos el dibujo y logramos identificar directamente que esa barra está en traslación instantánea, no necesariamente tenemos que hacer el cálculo para determinar eso. ¿Ok? Ahora bien, eh, vamos con la ecuación 3. ¿Ok? Con la ecuación 3. Eh, en el caso de la ecuación 3 vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pero simplemente con aceleraciones. Entonces, se relaciona el vector de aceleración de A21 con el vector de aceleración del centro de masa del disco. Recuerden que 2 es el disco, entonces ya aquí estamos trabajando con el disco. Eso va a ser igual al vector de aceleración de C21 más alfa 21 cruz CA menos omega 21 al cuadrado por CA. Entonces, el vector de aceleración de C21, que es el centro de masa del disco, por defecto o por rodadura es igual a esto. Es igual a omega 21, vector cruz y C vector. Más, esto se sigue manteniendo igual. ¿Ok? Entonces, luego de eso, ya comenzamos a desarrollar esa ecuación. El vector de aceleración angular 2,1 ya lo tenemos como dato, que es esto que está acá. Es un dato que está dando el enunciado. Y C sigue siendo R en dirección P, más el vector aceleración angular alfa 21 también se tiene como dato, es el mismo que está acá, cruce A, que viene siendo R en menos Q, menos omega 21, omega 21, eh, omega 21 al cuadrado por R en menos Q. ¿Ok? Esto también ya sabemos que es un dato que está allí. Entonces, finalmente desarrollamos esa ecuación, K cruz P Q, K cruz Q menos P, pero ese menos con este menos queda positivo. Y pues este menos con este menos queda positivo aquí también y queda en Q. Entonces, de esta forma ya tenemos
la ecuación 3, ¿ok? Ahora vamos con la ecuación 4. Ya de esta forma trabajamos el disco, ahora vamos a trabajar la barra. En este caso se trabaja la partícula A y la relacionamos con la partícula B, igualito como hicimos con la velocidad en el caso de la barra. Entonces, el vector aceleración de A31 va a ser igual al vector aceleración de B31 más alfa 31 cruz BA menos omega 31 al cuadrado por BA. ¿Ok? Fíjense que ya sabemos que la velocidad angular de la barra es cero porque está en traslación instantánea. Entonces, fíjense que todo esto que hicimos anteriormente con la velocidad para conseguir omega 31, simplemente, si estábamos claros conceptualmente, está de más hacerlo. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que es importante que estemos claros conceptualmente porque eso les va a ayudar a ustedes a reducir tiempo, reducir cálculo. ¿Ok? Es posible que si ustedes se hubiesen equivocado acá en algo, no les hubiese dado cero, se hubiesen llevado ese error para acá y pues bueno, ya iban a tener todo mal. Entonces, eh, la aceleración, el vector de aceleración de B31 va a ser igual a la aceleración de B31 en magnitud, dirección en J. ¿Por qué? Porque fíjense que B se mueve en J, sentido positivo por ser incógnita, más alfa 31 en K cruz BA, que sería 2R en menos P, y eso, finalmente si lo desarrollamos, esto sigue quedando igual, K cruz P, K cruz P, Q, y este signo se mantiene, y bueno, ya tendríamos la ecuación 3 y la ecuación 2 resuelta, y por relaciones cinemáticas que se hace, igualar ambas ecuaciones. Entonces, al igualar ambas ecuaciones, se tiene esto que está acá, y como lo que se quiere conocer es la aceleración angular 3,1, que es esta que está acá, este vector es una incógnita que no nos interesa, que va en dirección J, entonces por eso se multiplica esa ecuación por I, para que al yo multiplicar I por J, esto se me anule y me quede cero. Ok, entonces vamos a borrar esto acá un momentico. Por lo tanto, por lo tanto, al multiplicar eso por I, debería dar esto que está acá, y eso si logramos finalmente despejar alfa 31, que es lo que nos interesa, quedaría esa expresión que está acá. Y al darle sentido vectorial, simplemente le colocamos la dirección en J y el vectorcito arriba. Y pues de esta forma ya se tendría tanto la velocidad angular de forma analítica. ¿Por qué? Porque recordemos que teóricamente se pudo haber calculado eso, teóricamente, al identificar que la barra estaba en traslación instantánea, y se pudo haber dicho directamente que eso era cero porque la barra estaba en traslación instantánea, y se pudo haber ahorrado todos estos cálculos de velocidad. ¿Ok? Entonces se determinó la velocidad angular de forma analítica, también de forma conceptual, por así decirlo, y la aceleración angular de la barra, ambas respecto a tierra. Entonces, bueno, esto ha sido todo en cuanto a este ejercicio, ¿ok?